Leo, igualitito que en la obra cumbre del último gran poeta en lengua irlandesa, duermo plácidamente y el reclamo de una metálica voz me despierta. Tú, vago, ¿qué haces ahí cuando la más digna corte jamás reunida espera para juzgarte? Claro, no estoy en el lomo de un río, a la manera del campesino en el poema, sino sobre la cama. Y no es una monstruosa mujer de mirada sangrienta quien amonesta, sino el grillo, metro sesenta de altura, pecho chapalante y ojos de capulín. Comadre, le digo harto contento al verlo tras casi 40 años. No te hagas baboso y jálale. ¿Y ahora? Que que nos juntamos para darte con todo. A mí alcanzo a preguntar antes de que, como soñando, aparezcamos en un castillo cuyas troneras echan humo fabril. Frente a nosotros el abuelo, Filiberto, una de las muchachas que no murió en 1524, Brian O'Donnell, Artemio, la niña coja por un bombardeo, Felicitas, Malena, el jarocho, en gigantescas representaciones se sientan a una mesa sobre lo alto. En la multitud alrededor hay muchos rostros conocidos y el resto tiene un impreciso aire familiar. Acostumbrado a los escenarios con miles de protagonistas, el abuelo no necesita forzar la voz para que se escuche a través del eco profundo en el fantástico lugar. Mira, dice extendiendo la mano en un movimiento circular, que nos dimos tan diversos en tiempo y espacio y tan íntimos como deseabas, y has traicionado nuestra confianza. Prometo cumplir la tarea y recuerdo a Domingo embobándose con los recuerdos de una bronca toma de pedios para que repentinamente, sin venir al cuento, pensaría uno, los ojos se le fueran quién sabe a dónde y dijera, todo fue por mi papá, que vendía pájaros en el mercado y no tenía un centavo y andaba cante y cante. Yo soy aquí una representación de mí mismo, no soy tal cual. Eh, insisto bueno, insisto en ello, tengo que insistir. Eh, digo también en otro video que esa corte de medianoche me acompañaba ya desde que subí a la azotea, noción que por ahí se encontrará y que si no, luego aclaro. Apenas supe andar. Eh, ¿Quién era esta corte de medianoche? Bien, quien para entonces había, eh, mm, con esa edad, había recibido esta, esta, este conglomerado de personajes que, que hacían el camino ya con él. Eh, bueno, nací en 1947 y leo de nuevo. 1947, el año en que todo empezó, eso es entrecomillado. Así se titula el trabajo de alguien respetable. Ese año en el que, entrecomillado, empieza nuestro ahora, nací yo. Todavía no existen, y vuelvo a citar, todavía no existen los derechos humanos y la división alemana señala el camino hacia la Guerra Fría. Paul Celan y Nelly Sachs escriben sus poemas sobre la pérdida inasumible. George Orwell empieza en 1984. Christian Dior crea el tan femenino New Look. Y Elizabeth Abscrim entreteje una historia familiar con el relato de migrantes y refugiados que atravesaron el planeta sin haberlo buscado. Ese alguien que hizo el libro olvidó varios hitos sustantivos para nuestra óptica, le digo, le digo a la corte. Eh, la ONU recién fue creada, avala a Israel como Estado, eh, se produce la independencia de la India y su partición para dar origen a Pakistán, la larga marcha china cerca a Pekín y será gobierno pronto. En Argentina avanza el peronismo. Eh,
¿Por qué Elizabeth escogió la literatura que cita y no la sintetizada en estas líneas para nosotros inigualables? Los que no han vivido esa experiencia, dice un sobreviviente del fascismo alemán, nunca sabrán lo que fue. Los que la han vivido no la contarán nunca, no verdaderamente, no hasta el fondo. ¿Hay escritura o creación posible después de Auschwitz? Pregunta alguien. Eh, y otro, no puedo encender el fuego, no conozco la plegaria, ya no sé cómo encontrar el sitio en el bosque, ya ni siquiera sé cómo contar la historia. Lo único que sé hacer es contar que ya no sé cómo contar esa historia. Bueno, para el niño en la azotea, eh, los dos acontecimientos que, que lo determinan de manera más directamente, que lo influyen de manera más directamente, lo sepa o no, son los de el país de origen de sus padres, o sea, España, eh, donde ese año la Sociedad de Naciones acepta también, reconoce también al gobierno de Francisco Franco, que se presuponía o eh, sería cuestionado eh, al terminar la Gran Guerra, porque había sido socio de la, de- del fascismo internacional. Pero muy hábil el tipo y aprovechando una serie de condiciones, eh, queda dentro de la esfera de una separación eh, que, sobre todo en Europa, pero que alcanzará el mundo entero, se determina entonces, es decir, la partición del mundo en dos grandes bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. Y así como la Unión Soviética acepta sacrificar a la revolución griega, a- al Partido Comunista Italiano que estaba en condiciones de tomar el poder, eh, a, a la luego conocida como Yugoslavia, que estaba también en condiciones de, de hacer una revolución allí, eh, y otros, ¿no? Eh, hace una serie de sacrificios, eh, también, y también con Franco. Y eso determina que el exilio español en México eh, abandone mayoritariamente, en su absoluta mayoría, la, eh, la idea de volver. Eh, y en el caso de los padres de este hombre que represento, eh, no fue así, es decir, esos exiliados, esa pareja de exiliados, padre y madre, y el abuelo que todavía vivía, al que le faltaban 3 años para morir, eh, no están, trabajan por el regreso, aunque en el caso del padre y la madre no lo digan, no hablen jamás del- de la tragedia de la cual viene, sino para aligerar el drama y y dar una señal muy clara a los hijos, un mensaje muy claro a los hijos: ustedes son mexicanos y por lo tanto no tienen que mirar atrás, como hacía por lo menos una parte de los hijos de quienes se asiliaron eh, aquí. Pero ellos trabajan y bueno, el abuelo para entonces, él pertenece al gobierno republicano. Y una de las particularidades de ese exilio español es que no se produce a título, eh, se produce como un todo, es decir, es la república eh,
que se exilia en sí mismo y México la acoge así en su totalidad y tendrá entonces para mi país eh, la embajada española estará hasta la muerte de Franco aquí. Eh, y aquí residirá el gobierno que, que ha emanado, eh, eh, que estaba en el poder, digamos, en, a la caída con la derrota. Y mi abuelo pertenecía a ese gobierno como una figura no de las centrales, pero bueno, era parte de... Y además es un hombre que, eh, como ilustraré después, tiene una particular energía y nada lo detiene. Forma parte de la Federación Internacional Minera, como eh, que está extendida por el mundo. Y entonces se dedica a viajar, entre otras cosas, se dedica a viajar por América, recorriendo a los sindicatos mineros afiliados a esa federación. Eh, en 1948, un año después de que yo naciera, eh, ese abuelo va a contribuir a algo de lo que hablo también en los cuadernos, que es a la fuga de los más comprometidos entre quienes habían quedado, entre los millones que habían quedado de republicanos que habían quedado en España y en su provincia en particular, muchos de los cuales vivían en los montes cercanos, en las montañas cercanas eh, a los pueblos de la provincia a la cual pertenecen, es Asturias, pues la provincia ya para no darle vueltas. Y eh, años después, muchos años después, me toparía con esta historia contada por sus supervivientes, que eran muchos todavía. Y ese embarque de 1948 se haría clandestinamente, desde luego, y bajaría gente de las que estaba en las montañas, armados, aunque ellos no se querían reconocer como una guerrilla, pero tenían, eh, habían eh, tomado funciones de autodefensa, digamos, en eh, en una relación muy particular, eh, extraordinaria, digamos. Bueno, extraordinaria es una manera de decir, con la gente que había quedado en los pueblos y entonces de unos ayudaban a otros. Y de eso hablo en algún momento después en algo que llamo Los del Llano y del Monte, que fue un libro que se me quedó, que no pude hacer, para el que tenía todo. Y, y no lo hice por, por buenas razones, por buenas razones. Después, mi abuelo no habría regresado jamás. Seguía viajando cuanto pudiera a Francia, donde se había instalado la, no recuerdo ahora si ya para ese momento su partido, su organización, había instalado su comité central allí. Eh, pero él rondaba pues por el mundo y no habría aceptado de ninguna manera la decisión eh, y muerto prematuramente porque él muere cuando tiene 58 años, ¿no? Por un infarto mal diagnosticado y hubiera persistido sin duda ninguna conociendo el carácter de ese hombre. Y quien lo haría eh, sería particularmente todos los días, mi madre. Eh, y a veces, pues, como se ve, mezclo cosas que son puntualmente mías y otras que son asociadas, ¿no?, a un personaje
como a un niño como el que en ese momento era. Con el tiempo, la corte de medianoche, que digo que me acompaña, que creo que acompaña a todos, consciente o inconscientemente, iba a ser, eh, iba a crecer, claro, con hombres hombres y mujeres y niños y niñas que conociera realmente o que buscara a través de la historia librescamente o a través de la cinematografía. De pronto el cine le proporcionó a algunos, le trajo a algunos de esos seres que habitarían, que se formarían parte de la corte. Y el tema para el personaje que represento es central porque eh, dice el Velar que le está hablando que él nunca estuvo a solas y que eso y eso tampoco ahora voy a explicarlo y eso le permitió que vivir de una manera, poder soportar los momentos difíciles, a veces difíciles a grados extremos, eh, con relativa facilidad, porque se sentía pertenecer a un colectivo. Y aquí sí estoy hablando de algo que no es en el que no estoy llevando al extremo nada. Eh, Hay una diferencia entre quienes crecen buscando un destino propio porque no les queda otra o así eligieron y quienes viven como parte de un ser colectivo en más o en menos son parte de un ser colectivo y aquí me remito a al, a la clase obrera en su emergencia y a las comunidades campesinas de indígenas campesinas de América Latina y no solo de América Latina sino eh, si consideramos indígenas a lo nativo eh, de otras muchas partes del mundo, del África negra, e, e incluso de Irlanda como una extravagancia de de la cristiandad latina, del catolicismo, eh, del, catol- del catolicismo, por algo que eh, intentaré explicar luego. Y por eso Brian O'Donnell está allí, forma parte de esa corte. Voy a detallar un poco quiénes son estos que he citado, ¿no? En, como, como la corte, ¿no? Eh, Filiberto es, era un obrero del calzado de la ciudad de León, a quien conocí al inicio del ascenso del movimiento social en los años 1970 y que convertí en mi guía ideológico. Eh, Era un gran personaje eh, al cual aludo luego, busco luego porque se me pierde pronto y, y tiene aparentemente un final trágico. Eh, una de las muchachas que no murió en 1524 y debe haber dicho, aquí me estoy refiriendo a las mujeres, a las jóvenes, las mujeres en general y ahora en particular a a las más, a las que tienen menos edad, es decir, púberes, adolescentes, de Tenochtitlan, que fueron, porque no se habla del tema, y es un tema que me parece central, y central siempre, y central particularmente para México, que es el de
el abuso sexual a las mujeres. Bueno, eh, no se habla del tema, o sea, se habla de los muertos y eh, durante aquel cerco que tiñó las aguas de- de sangre, las aguas del lago de sangre y el hambre y la peste, pero obviamente como cualquier ejército triunfante siempre, en pago se les daba el derecho a hacer lo que quisieran con las mujeres del pueblo derrotado. Y no me cabe ninguna duda que se procedió a eso, ¿no? A violarlas. Y entonces quiero identificar a una en particular de ellas, ¿no? Siempre, como luego el periodismo iba a volver una regla eh, para sus educandos, ¿no? Las escuelas de periodismo siempre es mejor contar a través de una persona que a través de un conjunto, aunque no necesariamente. A veces el colectivo es un sujeto eh, literario o cronicable, mucho más poderoso. Pero en este caso, bueno, y es esta niña que termino de alguna manera a lo largo del tiempo, termino definiendo, termino viendo, bueno, Brian O'Donnell, ya me he referido a él. Brian O'Donnell pertenece a la generación que de la Irlanda tradicional, eh, que viviría, eh, bueno, que viviría los tiempos de la gran hambruna, aunque a él no le habría tocado, de la gran hambruna, así llamada, fue la mayor del siglo XIX, sucedía en 1848, fue terrible. Y hay tallas en Dublín, hay no tallas, hay esculturas en Dublín, en una calle, que la recuerdan esa hambruna. Eh, la niña coja por un bombardeo. Ella viene de una fotografía que se hizo célebre en el paso de ese exilio español que salía de quienes salieron de Francia huyendo de la derrota. eh, y hay una foto, la más famosa seguramente, y cruzan los Pirineos, algunos, una buena parte, cruzan los Pirineos en invierno. También así lo hicieron mis padres, por cierto. Y ella, entonces un abuelo alto, un campesino alto, fuerte, eh, va con su nieta y su nieta eh, eh, está, le falta una pierna. Eh, Felicitas eh, eh, está en la lista también y Felicitas es sin eufemismos, nuestra sirvienta de, de mi casa que tiene que se volvió la representativa, ¿no? Se volvió representativa. Y bueno, luego hablo de otros, ¿no? Faltan allí, por cierto, Gila, no sé, tomé una versión anterior, es decir, a quienes hemos ido sumando, luego ya conjuntamente lo vuelvo yo, a esa corte de medianoche, buscando a través del mundo, y estaría Gila, que es una puber eh, nacida en una población de, del, de los márgenes del río Níger, que existió eh, y de cuya existencia eh, tenemos conocimiento gracias a, a las memorias que dejó el llamado León el Africano, un personaje real, ¿no? Eh, y esta Gila, que es, a la que regalan, ¿no? Como es un regalo a León el Africano, eh, como
como, como, como lo que él asumiera, y León el Africano la hizo su esposa. Eh, pero bueno, es una puber, ¿no? A la que regalan. Regala, no la familia, ha sido tomada seguramente por eh, quienes gobiernan en ese momento en Tombuctú, eh, como se llama a esa población que en algún momento en México decíamos, no, bueno, es que eso queda más lejos que Timbuktu, decíamos, ¿no? Diciendo que era pues, el coño del mundo, ¿no? Y pues no, resulta que era una ciudad, en el momento en que León el Africano llega allí, eh, es una es una ciudad tras el Sahara, pero inmediatamente tras el Sahara, que llama la atención por, por espléndida, ¿no? Eh, y obviamente no quedaba no estaba perdida en el mundo. Eh, el río Níger atraviesa el occidente africano y en zonas muy pobladas y muy conocidas, ¿no? Eh, Ghana, Nigeria, etcétera. Eh, a esa corte se ha sumado, por ejemplo, bueno, los niños de una película iraní, eh, cuyo nombre, perdón, ahora olvido, pero es el niño, el protagonista, que es un niño ciego, y sus dos hermanitas, un poco mayores que él. Eh, que esa película recoge a los tres de una entrañable manera. Eh, Está también Dersu Sala, que también es un personaje del, del cine, de Akira Kurosawa, el director japonés, que a su vez lo ha tomado de una novela y con ello ha hecho una de sus grandes obras, ¿no? Y es un cazador de los bosques siberianos, pero que pertenecen ya a China, eh, y vive solo allí, desde que su mujer y su hijo murieron por, por, una, por una fiebre, eh, por una fiebre. Y así hasta seguimos buscando a lo largo de la historia, el abuelo y yo cada vez más hacia atrás. Y en algún momento topamos con eh, Sheila, creo que se llama, ahora pierdo el nombre, pero bueno, eh, que es una mujer de de una parte de la India. La India es un mundo muy complejo, muy rico, ¿no? A lo largo de su historia. Y esto es hacia los siglos... encontramos en el siglo XII, pero pudimos haberlo hecho en cualquier momento antes. Bueno, intuimos su presencia eh, a través de los relatos del mayor que no se refiere a cosas de esas para nada, pero que nos conduce, ¿no? Que nos conduce a la, a- al interior de la India en Batuta, el mayor viajero terrestre del cual se tenga memoria y que dejó justamente un diario, que dictaría después un diario eh, con contando esas peripecias. Y bueno, revisando por allí, eh, quisimos buscar a una mujer, era una madre cuyos hijos ya podían crecer solos, o no solos, sino con ayuda
de sus de su padre, de sus abuelos, sobre todo sus abuelos, supongo, aunque padres buenos debe haber habido muchos en la historia. Y bueno, está allí, no comento más sobre ella. Está también el niño de piedra Siux, que nació eh, del guijarro con eh, el guijarro que, que preñó a madre primera. Es un personaje mítico, con dones prodigiosos, ¿no? Eh, de los cuales no me detendré a referirme a ellos. Para ese 1947, bueno, y luego tengo que citar, perdón, a lo que tiene que ver con México, y es que es prácticamente el año de lo que luego llamarían la dictadura perfecta. E insisto en que no fue Mario Vargas Llosa quien acuñó el término, ¿no? Eh, Rodaba ya por, por muchos lados cuando él lo empleó. Eh, Porque en 1946 entra al gobierno del país eh, Miguel Alemán, el primer civil, eh, y quien eh, un personaje siniestro, eh, que pero fundamental, institucional, central en la historia de mi país desde central, ¿no? En México por revolucionario. Y con él hay lo que reconozco, y no sé cuánto tengo razón, pero como un giro moralizador. Sí lo hay, por lo menos en mi ciudad. Mi ciudad eh, hasta en los años 20, 30 y 40, parte de los 40 cuando menos, la Ciudad de México era una ciudad con una vida nocturna que no paraba, ¿no? Eh, y muy abierta, donde las pústulas estaban a la vista y ya no ocultas como durante nuestra dictadura porfiriana, esa que sufrimos 30 años, sufrieron quienes la vivieron 30 años. Y, eh, y ahora con Uchuto, con Alemán, en la ciudad llega Ernesto P. Uruchurtu. Eh, Era a quien nombró regente, porque la Ciudad de México tenía tal importancia que no se podía permitir que la gobernara, que se votara, que la gobernara como otros eh, entidades de la República. Y entonces el presidente de la República designaba un llamado regente. Eso duraría hasta los años 80. Eh, este regente era, era un tipo que ordenó la ciudad, ¿no? Obsesionado en ordenar la ciudad. Y entre otras cosas prohibió la vida nocturna que se detenía hasta a la 1 de la mañana. Eh, Hizo eh, muy visible esa dictadura perfecta, esa, el- la verticalidad de la sociedad mexicana la hizo muy visible desde las calles, que se adueñó por completo la policía, echó fuera a las prostitutas a las afueras de la ciudad. Y bueno, el giro moralizador creo que se observaría también en la decadencia del cine, de lo que llamamos la etapa del cine de oro nacional, que no se volvería a recuperarse jamás. Bueno, y esto conecta con otros videos. Lo que tengo, uno de los retos es ordenar esos videos de manera. Este sería el 2 ahora en la lista.